La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo. Pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley a tener agentes operando en territorio. Tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo esas personas, que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento. Había, como lo hemos mencionado, 3 o 4 personas que son o eran segundos al mando del Mencho. Este era uno de ellos, entonces no es que haya sido, digamos, el segundo por encima de los otros. Este es uno de los otros mandos que se encuentran al mando de Cártel Jalisco. Saludo con respeto al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, al general Guillermo Briceño, comandante de la Guardia Nacional. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, informamos acciones relevantes resultado del trabajo coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, Servicio de Protección Federal, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y a través de la Agencia de Investigación Criminal y a la Guardia Nacional. En las últimas horas se realizaron 2 acciones de alto impacto que representan una afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras de una organización criminal con presencia en distintos estados del país y operaciones de carácter transnacional. También representa un golpe al delito de extorsión en esta zona limítrofe de Jalisco y Nayarit, como más adelante detallaremos. En la primera acción, en una operación planeada y ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina a través de sus fuerzas especiales, fue detenido en Nayarit Audías N., alias El Jardinero, identificado como objetivo prioritario en México y en Estados Unidos, ex jefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera N., alias El Mencho. Audías N. se encontraba resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad y tras la confirmación de su ubicación por parte de personal de inteligencia naval, se activó un despliegue aeromóvil y terrestre para ejecutar la detención. Más adelante, el almirante secretario dará detalles de la operación. Una vez asegurado, personal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplimentó la orden de aprehensión, iniciando su traslado vía aérea a instalaciones de FEMDO. Cabe mencionar que esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información, suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial. Esta operación se trató de un operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas. Audías N. cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego requerido por el Distrito de Columbia en Estados Unidos. Además, aquí en México cuenta con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio, más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República. También ha sido identificado internacionalmente como narcotraficante significativo, con sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y se ofrecía una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura, al ser identificado como uno de los objetivos más buscados por la DEA. También, la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país tiene investigaciones sobre esta persona y tiene ya bloqueadas cuentas sobre él y personas de su círculo cercano. Se trata de un operador criminal de alta relevancia que durante más de 2 décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior. De acuerdo con información de inteligencia, esta red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos grandes toneladas de droga. Su zona de influencia abarcaba principalmente Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco, desde donde articuló una red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país. Además del tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos, esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio,
tráfico de armas, despojo de propiedades y un delito que es prioritario para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también a través de la extorsión. Audías N. mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco, con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta. Extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero, y corredores de movilidad en Tlaxcala, con conexión hacia Puebla. Desde estas regiones coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización. Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final, para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas. Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica. Esta detención representa un golpe contundente a la estructura de mando, operación y capacidad de expansión territorial de esta organización criminal y un golpe contundente al delito de extorsión. Como parte del seguimiento operativo y financiero a esta misma estructura criminal, en una coordinación estrecha del Gabinete de Seguridad, en una segunda acción relevante, trabajos de inteligencia militar desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional permitieron ejecutar una operación de precisión en Zapopan, Jalisco, donde fue detenido César N., alias Güero Conta, identificado como principal operador financiero y hombre de confianza de Audías N. César N. era responsable del lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, recursos que eran utilizados para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades. Además, operaba mecanismos de lavado de dinero mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada, con los que ocultaba activos y recursos de procedencia ilícita, constituía redes empresariales aparentemente legales y fortalecía la capacidad logística, operativa y financiera de su organización criminal. Cabe mencionar que posterior a la detención de Audías N., se registraron hechos violentos en Nayarit, por lo que de manera inmediata el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales y municipales, reforzó el despliegue operativo en la entidad. Hasta esta mañana no se tiene registros de bloqueos carreteros. En total se reportaron 6 vehículos incendiados y 6 comercios afectados por incendio, sin personas lesionadas ni personas fallecidas. De manera preventiva y como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal, en Jalisco, fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron cerca de 4,000 elementos en puntos identificados como zonas de riesgo, zonas limítrofes, carreteras estratégicas, centros penitenciarios y zona metropolitana de Guadalajara. En este operativo participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Jalisco y de Nayarit y algunas policías municipales. Se reforzó la presencia coordinada en puntos estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, así como las zonas de Magdalena y San Marcos. Hasta el momento no se registran incidentes mayores. Reconocemos la coordinación y colaboración de los gobernadores de Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, y de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro, así como el trabajo conjunto de las autoridades locales de ambas entidades. La coordinación eficaz entre Federación, estados y municipios permitió contener oportunamente cualquier intento de expansión de hechos violentos y mantener condiciones de seguridad para la población. Esta coordinación es el reflejo de profesionalismo, disciplina y compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y de las instituciones civiles de seguridad y procuración de justicia. Prueba de ello es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la confianza ciudadana en nuestras instituciones continúa fortaleciéndose. La Secretaría de Marina mantiene 88% de confianza, la Fuerza Aérea registra 87%, el Ejército Mexicano 85.6%, un crecimiento de 5 puntos respecto al trimestre anterior, y la Guardia Nacional también con un crecimiento sostenido. Creció la confianza ciudadana en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana, mientras que el Ejército alcanzó su mayor nivel desde septiembre del 2021 y también la Guardia Nacional desde marzo del 2021.
También la Secretaría de Marina aumentó 4 puntos en percepción su desempeño. Los resultados son producto de una estrategia de seguridad sostenida con coordinación, inteligencia y presencia territorial implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Enseguida hace uso de la palabra el almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Muy buenos días. Agradezco la presencia en esta conferencia de prensa, en la cual brindaré información sobre la detención de Audías N., alias El Jardinero, uno de los principales generadores de violencia a nivel nacional. Esta acción fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, mediante una operación especial que se realizó de manera quirúrgica y con estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Tras 19 meses de seguimiento y labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y con agencias estadounidenses, ¿me ayuda con la presentación, por favor? La que sigue. Así como operaciones tácticas de alta presión, el personal naval localizó y detuvo al blanco prioritario en las inmediaciones de El Mirador en el estado de Nayarit. El objetivo fue inmediatamente puesto a disposición de la autoridad competente. Audías N., como ya lo dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, es identificado como el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue uno de los hombres de mayor confianza de Rubén N., alias El Mencho. Su región de influencia abarca los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Es señalado como uno de los principales responsables de la producción y trasiego de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos. Cuentan con carpetas de investigación vigentes por participación en el mercado criminal de drogas sintéticas, así como orden de aprehensión con fines de extradición. De acuerdo con información de inteligencia a la muerte del Mencho, El Jardinero inició la movilización de personal, armamento y recursos con el objetivo de hacerse con el poder de la organización delictiva. La operación inicia en octubre de 2024, cuando la Secretaría de Marina activa labores de inteligencia enfocadas en un objetivo prioritario vinculada a una de las principales estructuras criminales del país. A partir de ese momento, se da un seguimiento sistemático, discreto y sostenido, basado en inteligencia de campo, gabinete y cooperación internacional. Para enero de 2025, se obtienen los primeros hallazgos relevantes en el poblado El Trapiche, Nayarit. Esta fase permitió confirmar patrones iniciales de movilidad, zonas de influencia y vínculos operativos del objetivo, sentando las bases para una investigación más profunda. Posteriormente, se llevó a cabo una etapa clave, el análisis de blancos de acceso. En esta fase se estudiaron rutas, puntos de entrada y salida, así como condiciones geográficas y tácticas del terreno. Esto permitió anticipar posibles escenarios de evasión y reacción del objetivo. Con esta información se avanzó a una fase más robusta de inteligencia, el mapeo de 45 ubicaciones y patrones de movimiento. Este trabajo permitió entender no solo dónde estaba el objetivo, sino cómo se movía, con quién interactuaba y bajo qué esquemas de seguridad operaba. Gracias a este análisis, el 25 de abril de 2026 se logra la identificación precisa del objetivo, lo que activa la fase de operación final. Personal de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, obtuvo información que ubicaba al Jardinero, líder de segundo nivel y considerado en la línea sucesoria del cártel Jalisco Nueva Generación, quien se transportaba a bordo de un vehículo Suburban en inmediaciones de Santa María del Oro, Nayarit. Tras la confirmación del blanco, el personal naval inició el seguimiento del vehículo que transportaba al Jardinero, el cual, al verse rodeado, descendió buscando emprender la huida. Sin embargo, las condiciones del terreno no se prestaban para su ocultamiento, en virtud de que se trata de un terreno accidentado y de difícil acceso también debido a su condición física. Tratando de evadir la vigilancia, se ocultó en una tubería bajo la carretera. Sin embargo, el despliegue operativo permitió encapsular y mantener al Jardinero hasta que el personal naval descendió de los helicópteros para su captura. El personal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana complementaron las órdenes de aprehensión a Audías N., alias El Jardinero. Alrededor de las 19:05 horas arribó el avión al hangar de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ser trasladado vía helicóptero a las instalaciones de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, con el fin de llevar a cabo la puesta a disposición del detenido ante la autoridad competente.
La detención del jardinero se realizó sin personas fallecidas, no hubo lesionados. En esta operación quirúrgica representa un logro relevante en materia de seguridad, pues contribuye de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país. Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización. Su detención debilita a la fracción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico. Además, el detenido le fueron informados sus derechos de ley y se encuentra sujeto a mandamientos judiciales en México y a una orden de extradición en los Estados Unidos. La operación fue de gran escala. Se emplearon 4 helicópteros de apoyo aéreo cercano, 2 helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, así como 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en funciones de apoyo. El dispositivo de seguridad del objetivo incluía alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. De los aspectos a destacar de esta operación quirúrgica son: el seguimiento integral comprendió 19 meses de planeamiento, 380 operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, 100 horas de ensayos helitransportados, 48 horas de seguimiento aéreo ininterrumpido, 2 horas de operación de captura y extracción y alrededor de 30 minutos para evacuar al detenido hacia un área segura, todo ello sin bajas ni lesiones al personal. Es importante destacar que bajo el liderazgo de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y gracias al despliegue preventivo y a la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de los gobernadores y las gobernadoras de los estados, se evitaron disturbios mayores por parte de los grupos de la delincuencia organizada. Si bien se tiene registro de 6 comercios afectados, así como 6 vehículos, también es importante mencionar que se evitó el escalamiento a mayores acciones violentas por parte de la delincuencia organizada. Solo por dar un dato, la Secretaría de Marina desplegó más de 25,000 efectivos en toda la República para evitar las reacciones violentas de la delincuencia organizada. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo. Buenos días a todas y todos. Bien, estas operaciones que se llevaron el día de ayer dan realce a 2 de los 4 ejes que están contemplados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Me refiero, por supuesto, al tercer eje, la inteligencia, y el cuarto, la coordinación que existe entre las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad y también la que existe y se materializa todos los días con los gobiernos de los estados. Esta operación, si ustedes observan, se coordinó con la Secretaría de Marina, la que realizamos para detener a César N., alias el Güero El Conta, y la coordinamos de tal manera que se pudiera ejecutar casi al mismo tiempo, de manera simultánea, casi, en diferente lugar. Les comento, César N. es el operador financiero y logístico de una de las facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la parte occidental de Jalisco y de los estados de Nayarit y Zacatecas. Las operaciones financieras y logísticas que realizaba César N. aportaban al Cártel de Jalisco Nueva Generación los mayores ingresos económicos para sus actividades delictivas obtenidas del trasiego de cocaína procedente de Centroamérica por medio de embarcaciones y operaciones en vuelos ilícitos. Otras fuentes de obtención de recursos económicos consistían en secuestros, extorsión, despojo de propiedades, trasiego y venta de armas. El Güero Conta compraba aeronaves, embarcaciones, inmuebles, ranchos e inversiones en productoras, y hacía inversiones en productoras de tequila. El 5 de julio del 2024, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud inició una carpeta de investigación en contra de César N.
Por lo que se refiere ya en sí al desarrollo de la operación, César N., alias el Güero Conta, empleaba 3 domicilios en el municipio de Agualulco de Mercado. Se llevaron a cabo trabajos de inteligencia y seguimiento técnico para conocer su patrón de comportamiento. Evidentemente, después del 22 de febrero, se incrementaron mucho las actividades en materia de inteligencia para seguir debilitando a este grupo delictivo. El 19 de abril del presente año, con Inteligencia Militar Central, mediante trabajos de campo, seguimiento técnico y vuelos de reconocimiento, personal de la Defensa Nacional estableció vigilancia a 2 inmuebles que estaban relacionados con la familia de César N., ubicados en Zapopan. El 22 de abril de 2026, con trabajos de inteligencia, se ubica el domicilio preciso que ocupaba la esposa y los hijos de César N. A las 12 horas del 27 de abril se ubica a César N. en su domicilio, que sale y se lleva el seguimiento con una plataforma de la Fuerza Aérea. A las 14:40 horas del día de ayer, personal de la Guardia Nacional, específicamente la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. Aquí cabe hacer mención que la Fuerza Especial de Reacción Inmediata es el pie veterano que tiene su base en Fuerzas Especiales del Ejército y se han capacitado en técnicas policiales. Todo lo que hacemos en áreas urbanas utilizamos a esta Fuerza Especial, por supuesto también apoyados con la Fuerza Especial Conjunta, pero el peso principal, ahí se observa, en donde la Fuerza Especial de Reacción Inmediata es cuando detiene a César N. Se le aseguró un arma larga, 50 cartuchos, 1,000 dosis de metanfetamina, 60,000 pesos, 3 teléfonos celulares y un vehículo. El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Guadalajara, Jalisco, por parte del personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Durante la detención no se presentó ningún incidente, ningún bloqueo en todo el estado de Jalisco. Cabe mencionar que se aplicó un plan de antibloqueo. En cuanto se detuvo al jardinero, existió la coordinación inmediata, por supuesto, entre el almirante y el de la voz, para activar este plan de bloqueo que ya estaba preparado desde un día antes. De tal manera que tenemos desplegados en el estado de Jalisco a partir del 22 de febrero en la operación que se llevó a cabo contra el Mencho a 7,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Próximamente, antes del Mundial, se van a incrementar todos esos efectivos. De esta manera se le da un golpe contundente a este grupo delincuencial que tanto daña al pueblo de México. Muchas gracias. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Primer pregunta, a cargo de Ariadna Lobo, de El Sol de México. Hola. Buenas tardes. Al secretario de Seguridad, sobre el operativo que pasó en Chihuahua y después de la reunión que tuvo con la gobernadora, ¿sabemos exactamente cuál fue la participación o el papel de estos agentes? Y sobre estos últimos operativos, la coordinación con Estados Unidos, si nos podrían como describir de qué se trata y cómo participa el gobierno de Estados Unidos o cómo participó en estos 2 operativos. Gracias. Claro que sí. Más que una participación, como lo he mencionado en esta ocasión y en las anteriores, es un intercambio de información permanente, no es solo en este operativo. Como lo dijo el almirante secretario, en 19 meses de investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Naval, pues hay intercambio de información, pero no, digamos, no de un día para otro, es un intercambio de información constante, no solo para este objetivo, sino para muchos. Por eso mencioné en el mensaje inicial que siempre es bienvenido el intercambio de información, pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley,
a tener agentes operando en territorio. En el caso de Chihuahua, nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo esas personas, que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República sobre la investigación que está desarrollando. Ni siquiera después de la reunión con la gobernadora de Chihuahua. La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo. Gracias. Sí. Y también saber de este despliegue de más o menos de 32,000 efectivos en el país para evitar actos de agresión a la población, ya está considerado que se ponga en marcha ante la posible desarticulación del cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias. Desde el momento en que iniciamos las operaciones, estamos coordinados todas las instancias del Gabinete de Seguridad. En este caso en particular, tenemos un plan antibloqueo que lo dirige la Secretaría de Defensa Nacional, y nosotros nos desplegamos en todas las zonas costeras, en todos los estados costeros. Tenemos 17 estados costeros. Nosotros ordenamos a nuestro personal que primero refuercen instalaciones militares, unidades habitacionales y todo el personal que se encuentra desplegado. Posterior a eso, desplegar nuestras fuerzas para proteger a la población de cualquier acción de la delincuencia contra las personas principalmente y contra sus bienes. Entonces siempre va a estar este plan ya está vigente, y cada vez que tenemos un evento estamos preparados para ello. Por lo que se refiere al tema de los laboratorios, para determinar su capacidad de producción se toma en cuenta el número de reactores que tienen los laboratorios. Todos estos son laboratorios de metanfetaminas, todos los que se han asegurado por parte del Ejército, la Guardia Nacional, y nosotros tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tienen una cantidad mayor a los 12 reactivos, que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua. El más grande es uno que en el 2023, en diciembre del 2023, se aseguró en Álamo, Sonora, con 56 reactores. Y de ahí van hasta los 12, pero hay 64 más grandes que el de Chihuahua. Y por lo que se refiere al despliegue del personal militar, volviendo a la pregunta que se hizo, en el estado de Jalisco tenemos 7,000 elementos. En todo el país tenemos desplegados 107,000 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional. Recordar que cuando se detuvo al Mencho, los estados donde hubo más bloqueos y problemas fueron los limítrofes, principalmente, como fue aparte de Jalisco, fue Michoacán, Guanajuato y algo en Nayarit. De todos modos, siempre cuando se va a activar este plan antibloqueos, se alertan a los mandos territoriales aledaños. Y afortunadamente pues no hubo ninguna reacción por ninguna de las dos detenciones. Gracias. Continuamos con la pregunta de David Vicenteño, de Grupo Imagen. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes, David Vicenteño, Grupo Imagen Excelsior. Para quien quisiera contestar, principalmente, secretario, ¿con el estado de Chihuahua se tuvo algún intercambio de información previo a que ellos les hayan reportado la detección de este narcolaboratorio? ¿Tuvieron alguna vez, en algún momento, algún conocimiento, alguna de las autoridades? Y dos, en relación con ya estas capturas de ayer, ¿qué información tienen de posible reajuste que pueda haber en algunas otras entidades para quién sigue en esta estructura del cártel Jalisco Nueva Generación para asumir el control? ¿Cómo se pueda dar o que no pueda haber enfrentamientos entre estas células que integran este cártel
para que podamos ver algo como lo que ocurrió en Sinaloa después de la detención y traslado a Estados Unidos de uno de sus dirigentes del cártel de Sinaloa. Respecto a la primera pregunta, el personal, como ustedes bien saben, en todas las entidades, todos los días se materializan las mesas de coordinación y una de las finalidades es precisamente intercambiar información y ponerse de acuerdo por si hay necesidad de realizar alguna operación o en el caso de las autoridades civiles que requieran que personal del Ejército los apoyen, los acompañen, sobre todo hablando de las fiscalías en materia de órdenes técnicas de investigación o de órdenes de aprehensión. Entonces se ponen de acuerdo en la mesa de coordinación y así fue en esta ocasión, se pusieron de acuerdo. La Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó apoyo al comandante de la 42 Zona Militar para ir a localizar este laboratorio en la sierra. Se aprovechó que hay un amplio despliegue en la sierra de Chihuahua por parte de personal de los batallones del 66 batallón que está en Delicias, Chihuahua, y el 75 que está en Parral, y están desplegados en la zona, y se coordinó que en Huachochi ahí llegara el personal de la Fiscalía, que eran más de 50 elementos, llegaron ahí en Huachochi, y como dijo ayer la fiscal especializada para este caso del estado de Chihuahua, no ingresaron a ninguna instalación militar y tampoco estos, hablando de los agentes, tampoco tuvieron ningún contacto con el personal militar. Es así que se localizó el laboratorio y posteriormente se resguarda. Esa es la función que hace el personal militar, dar seguridad periférica mientras que las autoridades de la Fiscalía llevan a cabo sus indagatorias y demás. Esa es la seguridad periférica que establece el personal militar y en caso de resultar positivo, bueno, se resguarda el área y esperan a que llegue, en este caso después la Fiscalía General de la República, y la Fiscalía General de la República contrata una empresa para que vaya y extraiga y transporte todos los químicos. Esa es la participación del Ejército en esta situación y es el conocimiento que tuvo el gobierno federal, simplemente que había que localizar un laboratorio. No, el personal militar no detectó la presencia de dos entre 50 y tantos, pues no. Gracias. Sobre la siguiente pregunta, sobre su otra pregunta que mencionó. Primero, la Estrategia Nacional de Seguridad, más que encaminada a tener objetivos específicos, va encaminada a disminuir la violencia y a detener los delitos que afectan a la ciudadanía. Este objetivo de las dos operaciones que se comentaron el día de hoy, los dos estaban vinculados con extorsión. Entonces no solo era el narcotráfico, sino los vínculos con la extorsión. Y tampoco era, contestando a su pregunta de manera concreta, había, como lo hemos mencionado, 3 o 4 personas que son o eran segundos al mando del Mencho. Este era uno de ellos. Entonces no es que haya sido, digamos, el segundo por encima de los otros. Este es uno de los otros mandos que se encuentran al mando de Cártel Jalisco. Y se están tomando las medidas, como ya lo dijo el general secretario y el almirante secretario, con un despliegue fuerte en los estados para evitar cualquier repunte de violencia. Al momento no lo tenemos, pero hay operativos ya encaminados para prevenir precisamente cualquier tipo de violencia. Gracias. Finalizamos con la pregunta de Rocío Ireta de 1TV. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rocío Ireta de 1TV. Secretario, ¿qué avances hay en el aseguramiento justo de la estructura financiera del Cártel Jalisco tras la caída de su líder? Bueno, se han identificado hasta el momento empresas, propiedades, redes vinculadas directamente con el Mencho. Más o menos, ¿qué monto en activos han sido congelados o asegurados tras estos esfuerzos? Gracias. No tengo esos datos, pero con gusto le solicitamos a la Fiscalía General de la República que nos proporcione la información de todo lo que se ha asegurado
de todas las cuentas que está trabajando con la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias. Muchas gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas y de esta manera